Ahí está, ya está grabando. Ok, entonces lo que les voy a contar ahorita es el tema, bueno, la sección 9 de las notas de Producto Interior. Como ven, ya se están acabando las notas, entonces Jonathan ya a la brevedad va a subir, pues ya, el siguiente PDF con las notas. Entonces, esténse atentos. También acuérdense que ya pusimos fecha de entrega de la tarea 2, se va a entregar el próximo viernes 4, ¿sí? 4 de diciembre. Este, Ay, disculpa que te interrumpa. Es sí, que no te ayer preocupes. hablamos y, bueno, ayer no me acuerdo qué chico o chica me Ajá. pidió, bueno, llegamos al acuerdo con el maestro de que la clase, bueno, la tarea se iba a alargar al lunes. La entrega se iba a recorrer al lunes. O sea, el lunes 6. Sí, de No. hecho hasta hizo una publicación en el Classroom. Ah, caray. Sí, le Bueno, hizo, si no me recuerdo, hoy. ok, pues ahorita lo platico con él porque yo me quedé el viernes que me pidió que publicara lo de la fecha, pues que el 4, pero si lo cambiaron, pues ahorita lo checo bien Sí, con mira, calma. de hecho estoy viendo la publicación y fue el 20. 20, El el 20 él la viernes, publicó. él la publicó, bueno, ok, está bien. Entonces ahorita, pues no sé si lo cambió él ahí la fecha de entrega del documento. No me he fijado, pero si sí, pues bueno, para el 7. Sí, Vale. es lunes 7. Si no mal recuerdo, también había comentado en la clase que él te iba a avisar para que cambiaras la fecha. Ah, pues no me avisó. Pero bueno, según yo sí, bueno, ahorita lo checo con calma con él. Este, bueno, vamos a empezar. Entonces, vamos a hablar sobre el determinante y su orientación. Entonces, ¿por qué determinante? Ahorita vamos a ver dónde entra en juego. Pero, a ver, determinante y su orientación. Ok. Entonces, para empezar esto, vamos a hacer una definición. Aquí yo me pregunto, oye, ¿habrá alguna manera de combinar el producto cruz con el producto punto? Acuérdense que el producto punto es un número. O sea, cuando yo hago el producto punto entre el producto escalar o producto punto, como lo quieran llamar, el producto escalar entre dos vectores, eso me regresa un real. Y el producto cruz entre dos vectores me regresa un vector. Entonces son matemáticamente cosas distintas, ¿no? Cosas que pertenecen a distintos conjuntos. Ahora, ¿cómo puedo combinar el producto cruz con el producto punto? Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente definición. Es lo que llamamos el triple producto escalar. ¿Ok? Entonces, voy a empezar con tres vectores, o sea, U, V y W, vectores arbitrarios de R3. El triple producto escalar de U, V y W, denotado por U, V, W, así con dos corchetitas, y bueno, ahí entre cada vector una coma, se define por, entonces, U, V, W, o también lo pueden poner sin comas, U, V, U, V, W, vectores, vectores, vectores. Se define como el producto escalar entre el vector U y el producto cruz entre V y W. ¿Sí? Eso está bien definido porque pues, U es un vector y V cruz W también es un vector, que viven en el mismo espacio, ¿no? En R3, en el mismo espacio vectorial. Entonces, pues aquí sin ningún problema, bueno, esta definición no tiene ningún problema. Y pues como estoy haciendo el producto escalar entre dos vectores, pues esta cosa es un número real. ¿Sí? Ok. Sí, Rubén, apenas vamos iniciando. Ok, entonces, acuérdense, el triple producto escalar es un número real, un escalar tal cual como su nombre lo dice. Ahora, aquí nosotros no podemos hacer pues una operación del siguiente estilo. No se puede.
Por ejemplo, no se puede hacer el producto cruz entre U, el producto interno, el producto escalar entre U y B con W. ¿Por qué no puedo hacer eso? Pues porque esta cosa es un número real y esta cosa es un vector. El producto cruz solamente está definido entre dos vectores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues, este tipo de definiciones no se puede, ¿no? Entonces, lo tacho. Ok, ahora, vamos a ver cómo se ve este producto, este triple producto escalar en términos de las componentes de los vectores. Entonces, voy a tomar a U con sus componentes U1, U2, U3, B igual a B1, B2, B3, y W como W1, W2 y W3. Ok. Voy a calcular el triple producto escalar entre estos tres vectores en términos de las componentes. Ahora, acuérdense que el producto cruz se define como B cruz W como el determinante entre estas cosas. Aquí como que Jonathan les dijo, este es el vector base canónico E1, el vector base canónico E2, el vector base canónico E3, y las componentes de B y W, B1, B2, B3, W1, W2, W3. Cuando calculo este determinante por menores, entonces lo que voy a hacer es primero multiplicar al vector E1 por el determinante de este menor, ¿sí? Espero eso ya quede más o menos claro rápidamente. Entonces tengo que es el determinante B2, B3, W2, W3, multiplicando al vector E1. Acuérdense, el vector E1 es el vector 1,0,0. Menos, porque el siguiente signo del siguiente menor va a ser negativo. Entonces tengo menos E2 multiplicando al determinante del menor que conforma esta columna con esta columna. Es decir, es el determinante de B1, B3, W1 y W3, multiplicando el vector base E2. Más el vector canónico E3 multiplicando por el el menor, conformado por estos cuatro elementos, bueno, esa submatriz, ¿no? Ese es un menor. Entonces tengo B1, B2, W1, W2, multiplicando a E3. Entonces, el producto cruz entre estos dos vectores es el vector en el cual cada entrada está cada uno de estos determinantes, ¿no? Este número real, o sea, este determinante está en la primera entrada. Este número real o ese determinante está en la segunda entrada. Y este real o este determinante está en la tercera entrada, ¿sí? Ahí los vectores estos de canónicos base nada más es para decirme que, pues, en realidad, qué entrada, bueno, cuál es la entrada de cada, bueno, cuál es cada entrada de este vector. Ahora, voy a calcular explícitamente a el producto escalar entre U y ese producto cruz. Ok, entonces, pues lo que tengo que hacer es multiplicar y sumar, o sea, sumar el producto de las entradas de cada vector. Ahora, la primera entrada de U es U1, entonces la tengo que multiplicar con la primera entrada de B cruz W. Y la primera entrada de B cruz W es justamente esta cosa que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y luego tengo que sumarle el producto de la segunda entrada de U con la segunda entrada de B cruz W. Y pues la segunda entrada de U es U2 y la segunda entrada de B cruz W es esta cosa que está aquí. Bueno, espero que se vaya entendiendo ese proceso. Por lo tanto, yo puedo escribir a este producto escalar como U1 multiplicando a este determinante, o sea, B2, B3, W2, W3, más el producto de la segunda entrada de U por la segunda entrada de B cruz W. La segunda entrada de B cruz W es esto, menos el determinante este que está aquí. Y multiplicado por U2, pues me queda esto, ¿no? Menos U2 por el determinante
de la matriz B1, B3, W1, W3. Y la tercera entrada de U, pues es U3, multiplicando la tercera entrada de B cruz W, que es justamente este determinante que está aquí. Pues lo pongo, ¿no? Es B1, B3, no, B2, W1, W2. Ahí está. Ese es el producto escalar entre U y B cruz W. Ahora, fíjense en lo siguiente. Esta expresión es justamente el cálculo explícito del determinante por menores de la siguiente matriz. La matriz es esta, U1, U2, U3, con B1, B2, B3 y W1, W2, W3. Fíjense por qué. El determinante de esta matriz que acabo de escribir, o sea, ese es el determinante de esta matriz, sería U multiplicando por este menor, que es el determinante de esta cosa. Y sí, aquí está, mira. Luego es menos U2, por multiplicando el menor que conforma esta columna y esta columna. Y pues es lo que está aquí. Y luego es U3 multiplicado por este menor. Y es justo lo que tengo aquí. Entonces esta expresión que tengo aquí en realidad es, pues, como les decía, el determinante de esta matriz que está aquí. ¿Estamos? Si no hay ninguna duda, o sea, si tienen dudas, deténganme. Creo que aquí ya en Meet hay una opción para levantar la mano o algo así. Entonces, pues, si no quieren interrumpir de golpe, apriétenle ahí, levantar la mano. Sí, todo bien, gracias. Vale. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Noten que el determinante que está aquí es exactamente lo mismo que el determinante de la siguiente matriz. De la matriz conformada por U1, U2, U3, luego B1, B2, B3 y W1, W2, W3. Si hacen el procedimiento, calcular el determinante de esta matriz es equivalente a calcular el determinante de esta matriz. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos matrices? Bueno, que en esta yo tengo en cada columna las componentes de los tres vectores de U, B y W. Y acá en realidad está en las filas. Entonces, acuérdense, por propiedades de determinante, no importa si están intercambiado el papel de columnas y filas. Ajá. Entonces, fíjense, esta matriz, el determinante de esta matriz es lo mismo que el determinante de esta matriz. Entonces, lo que voy a hacer es definamos la matriz de 3 por 3 como la matriz U, B y W. Así tal cual. Pero, o sea, es como el triple producto escalar, pero en vez de poner corchetes, pongo paréntesis, pues redonditos, ¿no? Entonces, la matriz, esta UVW, es la matriz cuyas columnas conforman a los componentes del vector, del vector U, B y W, es decir, U1, U2, U3, B1, B2, B3, W1, W2 y W3. Ay, esto es matriz, no determinante. Ahí está. Entonces tengo esa matriz. Por lo tanto, yo acabo de argumentar que el triple producto escalar entre U, B y W es justamente el determinante de la matriz U, B y W que definí arriba. ¿Estamos? Y bueno, de aquí vamos a sacar algo muy interesante. Disculpa, Sí, dime. sí tengo una duda. Sí. Ay, bueno, no sé si sea un poco obvio, pero No, dime. bueno, hasta donde yo recuerdo yo no vi determinantes por menores. O sea, vaya, sí sé cómo se define, pero mi Ajá. pregunta es, cuando está la igualdad de matrices, que está en la página de arriba. Esta que está aquí. No es una igualdad de matrices, es una igualdad de determinantes.
Ah, bueno, Como, sí, perdón, la igualdad de determinantes. ¿Es igual sacar el determinante normal que sacarlo por menores? ¿a qué te refieres con determinante normal? Mm, o sea, hacer como si lo resolviéramos por Kramer, por ejemplo. Ah, sí, es espérame tantito. Kramer. Sí, ya. Es equivalente. Los dos métodos de pormenores o por Kramer es equivalente. Nada más que el de Kramer sí es muy, muy tardado. Bueno, y aparte, bueno, a ver, calma. Es que fíjate, el método de Kramer es un método para resolver sistemas de ecuaciones. Ajá. Y Ajá. por allí está inmiscuido el determinante. Pero calcular un determinante no es equivalente a resolver un sistema de ecuaciones. El método más común para calcular determinantes así, pues que es memorizable o del cual casi todos se acuerdan, es el método de pormenores, que es agarrar las componentes de la primera columna o de la primera fila y luego ir eliminando pues sus matrices, ¿no? O sea, eliminar la columna y fila que contiene ese elemento y calcular el determinante de lo que sobró. Ok, eso es un método para calcular determinantes, que es justamente el que estoy siguiendo aquí, mira. Es la suma de ese producto, bueno, es la suma de esos productos que puse allí. Pero el método de Kramer en realidad es un método para resolver sistemas de ecuaciones. O sea, son cosas que engloban conceptos distintos. ¿Sí me explico? Sí, o sea, pero entonces tú estás diciendo, por ejemplo, es que la fórmula, digamos, la normal, o sea, la primera que te enseñan, como por diagonales, ¿no? Que es uno por V2 por V3 por W3 Ajá. más U2 por W3 por W1 más así, y después lo restas en sentido contrario a las diagonales. Ay, no sé si Mm, me explico. no muy bien, pero tú me dices que es otro método para calcular determinantes. Mira, si tu método, el que mencionas, es correcto, el numerito que te va a dar es exactamente el mismo que si lo calcularas por menores. O Ok, sea, no debes tener miedo a que te salgan cosas distintas. Ajá. El determinante es el determinante. Es un número siempre el mismo. No ah, importa ok, el método con vale. el cual lo hagas. Pero sí te recomiendo que lo cheques aquí el de pormenores porque es como más memorizable y es más rápido de calcular. Ok, ¿Vale? vale. Entonces Sí. yo hago mis cuentas al rato. Sí, ¿no lo vio Jonathan? ¿Cuál? Del ¿Determinado de- por menores? Ajá. No. Según yo sí, lo vi más arribita. Pero bueno, chécalo, ¿sí? Según yo sí lo hizo más arribita en las notas. Bueno, Porque según yo es, no, pero es yo lo justamente echo. esta definición. Ah, no, Ok. ese es el... Sí, a lo mejor no lo dio. Oigan, Yo aquí alguien más tampoco. no me está siguiendo con esto del determinante. Todos sí le están agarrando la onda. Yo tampoco recuerdo que hayamos visto determinantes por menores. No, es que no lo vimos, nada más vimos resolver determinantes, pero por sistema de ecuaciones. O sea, vaya, sí sé lo que es un determinante por menores, pero mi duda era si era lo mismo. Pero me estás diciendo que se resuelven, o sea, que el método que usamos para sacar el determinante por Kramer es diferente al de por menores, ¿no? Porque es para resolver cosas distintas. Pero te sale el mismo numerito. Bueno, a ver, déjenme hacer con calma esta partecita. Porque a lo Yo no sé mejor qué es uno por menores. sí, voy. Déjenme aquí recordar rápidamente eso. Miren, cuando ustedes trabajan en matrices de 2 por 2, aquí supongamos que tienes A, B, C, D. ¿Sí? El determinante de esta matriz, es decir, cuando ya le pongo aquí las rayas verticales, es simplemente AD menos BC. ¿Sí? Que es multiplicar esta diagonal y restarle esta diagonal. O sea, el producto de esta diagonal. ¿Me explico? AD menos BC. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? O sea, es un No, determinante de 2 por 2. Ahora, en un determinante de 3 por 3, ¿cómo le haces? Bueno, lo que tienes que hacer es lo siguiente.
Tienes A, bueno, aquí déjenme ponerlo en términos de lo que estaba haciendo. Tienes U1, U2, U3, B1, B2, B3, W1, W2, W3. ¿Sí? Voy a calcular el determinante de esta matriz. Bueno, lo que se hace generalmente es lo siguiente. Este es el método por menores. Tú dices, para calcular el determinante de esto voy a agarrar el primer elemento de la primera columna y la primera fila, que en este caso es U1. El menor de ese elemento es esta matriz, la matriz resultante de quitar la fila y columna que contienen a U1. Entonces te queda esta matriz que está allí, la chiquita B2, B3, W2, W3. Entonces lo que haces es multiplicar la componente U1 por el determinante del menor, o sea, de la matriz chiquita que te quedó, que es B2, B3, W2, W3. ¿Sí? Ahora, el siguiente elemento que voy a escoger es U2. Y como estoy agarrando aquí, esta regla es que vas a multiplicar, el signo del siguiente elemento de la suma es -1, multiplicando a la, bueno, el signo es -1 a la I más J, ¿es I más J? Sí, I a la I más J. En este caso, I y J representan el índice del elemento de la columna, de la fila I y columna J. La fila de U2, ¿quién es? La fila es 1. ¿Y la columna quién es? La columna es 2, ¿sí? Entonces, I más J es 3, o sea, I más J es 1 más 2 igual a 3. Por lo tanto, -1 a la I más J es -1, porque pues estoy elevando -1 a un número impar. Es como el signo del siguiente producto del menor que voy a tomar. En el caso de U1, ¿quién era la columna y quién era la fila? Pues la columna es 1 y la fila es 1. Entonces I y J son 1. Por lo tanto, I más J es 2 y -1 al cuadrado pues es 1. ¿Sí? En este caso, ¿cuál va a ser el signo del producto del menor que voy a tomar? Pues en este caso I es 1 y J es 3. Entonces, igual a 1, J igual a 3. Entonces I más J es 4. Y -1 a la 4, pues es 1, ¿no? Porque estoy elevando -1 a la un número par. Entonces, esa es la regla para ver cuáles son los signos. Ahora, en este caso, pues el signo de me dice que va a ser negativo. Entonces pongo menos. Ahora tomo U2 y lo multiplico por el menor resultante gracias a este U2. U2, digo, el determinante restante es la matriz que me queda al eliminar la columna y la fila que contienen a U2. Es decir, la matriz conformada por esto y esto. Entonces lo multiplico por el determinante de B1, B3, W1, W3. ¿Estamos? Y la siguiente, pues es positiva, por lo que ya les dije ahorita, del -1 a la I más J, y tengo que esto es U3, multiplicando al menor o determinante de la matriz que me queda al quitar la columna y fila que contienen a U3, es decir, esto. Y eso es B1, B2, W1, W2. Ahí está. Entonces, ese es el método para calcular el determinante de esta matriz. Y ya, pues aquí el determinante de esta matriz, de estas matrices de 2 por 2, pues ya es fácil, ¿no? Es nada más multiplicar la columna y restarle la diagonal, perdón, y restarle la otra diagonal. Ahora, por ejemplo, si les preguntan una matriz de 4 por 4, va a tener U1, U2, U3, U4. B1, B2, B3, B4. W1, W2, W3, W4. Y después tengo que ver qué otra letra hay. V, W, no sé. Z. Z1, Z2, Z3, Z4. Ahí está. Calcular el determinante de esta cosa por menores sería de la siguiente forma.
agarro este elemento, el primer elemento de la primera columna y primera fila, y lo multiplico por el menor resultante, que es quitar la fila y columna que contienen a U1. Y al quitarlas, pues solamente me queda esta submatriz chiquita, ¿no? Y entonces esto lo tengo que multiplicar por el determinante de B2, B3, B4, W2, W3, W4, y Z2, Z3 y Z4, ¿sí? Ahora, el signo es positivo porque menos 1 a la 1 más 1 es, pues, positivo. ¿Qué pasa con el siguiente? Lo que hago es ahora tomar el elemento de esta matriz, digo, este elemento U2, en este caso sabemos que el signo va a ser menos 1 a la 1 más 2, que va a ser menos 1, porque menos 1 al cubo pues es menos 1. Entonces voy a tener menos U2 multiplicado por el menor. El menor va a ser el determinante de la matriz resultante de quitar la columna y fila que contienen a U2. Es decir, la matriz que contiene a esto y a esto. Entonces tengo que es el determinante de B1, B3, B4, W1, W3, W4 y Z1, Z3, Z4. Ahí está. Ahora estos determinantes pues también tienen su chiste, ¿no? Para calcularlos, pues tienen que seguir el método horrible que les enseñé arriba. Y eso pues es también tardadísimo. ¿Qué pasa con el siguiente elemento? Ahora tomo U3. El signo de este término va a ser menos 1 elevado a la 1 más 3, o sea, 4. Entonces, menos 1 a la 4, pues es 1. Entonces, el signo es positivo. Y tengo U3 multiplicando al menor resultante cuando quito la fila y columna de U3. Y eso es esto junto con esto. Entonces, me queda B1, B2, B4, W1, W2, W4, Z1, Z2, Z4. Pero aquí me falta otro término adicional, en este caso es U4. El signo de este término va a ser menos 1 a la 1 más 4, o sea, menos 1 a la 5. Y menos 1 a la 5 pues es menos 1, ¿no? Entonces el siguiente término es negativo. Y multiplico U4 por el determinante, pues, o sea, el menor o el determinante de la matriz resultante de quitar la fila y columna que contienen a U4. Al quitar la fila y columna que contienen a U4, es esta submatriz que está aquí, de 3x3. Entonces tengo B1, B2, B3, W1, W2, W3 y Z1, Z2, Z3. ¿Sí? Y este es el determinante de una matriz de 4x4. Pero vean cómo está de complicado el asunto, porque cada término ahora contiene el cálculo de una matriz de 3x3, del determinante de una matriz de 3x3. Y pues eso ya vimos que no es trivial calcularlo, ¿no? No sé si me expliqué. Este es el método por menores. Ahora, lo mismo pueden hacer, en vez de tomar los elementos de la primera fila, los elementos de la primera columna. Es decir, ahora en vez de empezar tomando estos elementos, pueden tomar estos elementos que están aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tomas uno y otra vez calculas el determinante del menor y determinas su signo como menos 1 a la I más J. Luego tomas B1 y con el resto, ¿no? Luego tomas W1 y el mismo método. Y luego tomas Z1 y el mismo método. ¿Sí? Y el número, o sea, la expresión ya como suma no va a ser exactamente la misma, pero ya que hacen el cálculo completo les tiene que salir el mismo número real. Eso es invariante. No importa el método que sigas, el determinante siempre es una cosa. ¿Sí? No sé si quedó claro o los confundí más. Sí, No, una sí quedó pregunta. claro. Ok. ¿Es el mismo método para las matrices de 2x3 o así? No, a ver, las determinantes solamente se pueden calcular en matrices que tengan el mismo número de filas y de columnas. Es decir, tú puedes calcular la determinante de matrices de 2x2, de 3x3, de 4x4, de 5x5, de 6x6, y así. O sea, de n por n.
pero no puedes calcular el determinante de una matriz de 2 por 3, porque el número de columnas y filas no es el mismo. ¿Sí me explico? Sí. Muy bien. Entonces sí, no pueden calcular determinantes de matrices asimétricas, ¿no? O sea, que no tengan el mismo número de columnas y filas. Ahora, ¿qué les estaba diciendo aquí arriba? Bueno, aquí con ese método de menores, les intenté argumentar que cuando tú calculas el producto escalar entre U y B cruz W, te queda esta suma que está aquí. Ahí no metí nada de determinantes raros, ¿no? Solo determinantes de matrices de 2 por 2. Aquí tengo este cálculo. Ahí está. Resulta que esta suma es exactamente el determinante de la matriz que está conformada de esta forma. Con la primera fila a las componentes de U, la segunda fila a las componentes de B y la tercera fila a las componentes de W. Eso quiere decir que pues el de triple producto escalar lo puedo calcular en forma de este determinante. Ahora, resulta que cuando ustedes, es que ya es como un resultado general, pero resulta que el determinante de esta matriz es el mismo que en el cual el papel de las filas, aquí, pasa a ser el papel de las columnas acá. O sea, aquí la primera fila es U1, U2, U3. Aquí la primera columna es U1, U2, U3. Y así sucesivamente. Pero pueden hacer el cálculo explícito. Por ejemplo, ahorita espero que ya estén convencidos que el determinante de esta matriz sí es justamente esta suma que está aquí por todo lo que dije del cálculo de menores, de determinante por menores. Pero es lo mismo que calcular el determinante de esta matriz que está aquí. Miren, ¿por qué? Porque si yo sigo el método que les conté, pero ahora en vez de tomar los elementos de la fila, de la primera fila, tomar los elementos de la primera columna, te va a salir el mismo resultado, usando el método de menores. Es decir, el determinante de esta matriz es el mismo que el determinante de esta matriz. Entonces digo, ok, entonces en realidad también puedo expresar al triple producto escalar entre V y W como el determinante de esta matriz. Esta matriz tiene la peculiaridad de que cada columna está conformada por las entradas de los tres vectores. Es decir, en el orden que está, ¿no? La primera columna es U1, la segunda columna es B y la primera columna es U, la segunda columna es B y la tercera columna es W. Entonces defino esta matriz, la matriz VW, como pues la matriz cuyas columnas son las componentes de U, B y W. Y por lo que les acabo de argumentar, tengo que entonces el triple producto escalar, que lo define arriba, también se puede calcular como el determinante de esa matriz que contiene como columnas a U, B y W. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Perfecto. Sí. Muy bien. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Resulta que hay un resultado general de determinantes que dice lo siguiente. Por ejemplo, si tú tienes U1, U2, U3, B1, B2, B3 y W1, W2, W3, tú al calcular este determinante, hay métodos que te dicen, oye, cuando yo intercambio columnas o filas, salen cosas interesantes. Si yo intercambio columnas consecutivas, por ejemplo, estas dos, el determinante de la matriz resultante es exactamente el mismo número, pero en negativo. Es decir, este determinante es el negativo de este determinante. U1, U2, U3, B1, no, es que ahí se intercambié. W1, W2, W3 y B1, B2, B3. ¿Sí? Ese número, este determinante es el mismo, pero con un signo negativo. Cuando hago intercambio entre columnas consecutivas, ¿ok?
Entonces, si yo hago el intercambio entre columnas no consecutivas, es decir, si yo hago intercambio de columnas 2 veces, el determinante se quedaría igual, ¿no? Porque ahora a este determinante le intercambio esta columna, la primera y la segunda. ¿Qué pasa cuando hago eso? Pues que el signo vuelve a cambiar. O sea, a ver, el determinante de esta matriz, cuando intercambio esta columna, me da menos el determinante que está aquí, pero aquí ya tenía un menos, entonces se anula. Entonces, cuando hago el cálculo, me queda que esto es W1, W2, W3, U1, U2, U3, B1, B2, B3. O sea, como que moví 2 veces este W, lo moví 2 veces hasta el otro lado. Y al hacerlo 2 veces, el signo cambia, pues se mantiene positivo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo hago intercambio de columnas 2 veces, el determinante es exactamente el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el determinante de la matriz VW es lo mismo que el determinante de la matriz WV, porque moví esta cosa, el W, 2 veces. ¿Estamos? Y lo mismo pasa si ahora, por ejemplo, esta B la muevo 2 veces hasta el lado izquierdo. Es decir, si ahora la muevo a B, W y U. Sí, no sé si me estoy explicando. O sea, cuando yo hago 2 veces el intercambio de columnas, el determinante queda invariante. Entonces, el determinante de la matriz con estas columnas es exactamente el determinante de esta matriz con estas columnas, porque hice una permutación de columnas un intercambio de columnas 2 veces. Lo que va a ser lo mismo que el determinante de este, porque a esta matriz le hice el intercambio de columnas 2 veces. O sea, moví a B 2 veces. ¿Me explico? A ver. Ok, espero que se entienda. Eso quiere decir lo siguiente. Yo ya sé que el triple producto escalar entre U, B y W es justamente el determinante de la matriz U, B y W, es decir, la matriz que tiene como columnas a U, B y W. Pero por lo que les acabo de argumentar, eso quiere decir que el determinante este que está aquí es exactamente este que está aquí. Pero fíjense que por definición eso quiere decir que esto es lo mismo que el triple producto escalar entre W, U y B. Cambiaron de lugares. Y luego, como este determinante es exactamente el mismo que este determinante, por definición tengo que entonces esto es lo mismo, el triple producto escalar entre B, W y U. Ajá. Entonces, como estos triples productos escalares son equivalentes. Y lo que estoy haciendo es permutar a los 3 elementos U, B y W por permutaciones cíclicas. Es decir, cuando hago como un intercambio 2 veces entre 2 elementos consecutivos. No sé si eso lo han visto, lo de permutaciones. Según yo en álgebra superior, sí. Entonces tengo el siguiente resultado. El triple producto escalar de VW es lo mismo que el triple producto escalar de W, U y B, y es lo mismo que el triple producto escalar de B, W y U. ¿Sí? Puedo hacer el intercambio en permutaciones cíclicas entre V y W y el triple producto escalar queda igualito. Y eso es interesante porque ahorita vamos a sacar cosas, pues, que se pueden calcular. Ok. Bueno, no sé, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Perfecto. Ahora, ¿para qué me sirve el producto escalar? Bueno, toda la vida, cuando estén trabajando ya en cursos más avanzados de, por ejemplo, geometría diferencial o el mismo cálculo 3 y 4, a cada rato les van a estar hablando de orientación.
cuando yo estoy en R3, como que yo puedo decir a dónde estoy orientado, si, o sea, puedo como decir, oye, para allá es como una orientación positiva o para acá es una orientación negativa, etcétera. Eso a cada rato se los van a estar diciendo. Entonces, el triple producto escalar me va a poder ayudar a definir lo que es la orientación en R3. Ahora, ¿cómo defino una orientación en R3? Bueno, voy a empezar tomando el conjunto que tiene a tres vectores. U, B, W. Esto es un subconjunto de R3. Es un conjunto de tres vectores. Es un conjunto ortogonal. Y voy a suponer que es un conjunto ortogonal. Ok. Tengo entonces tres vectores y son ortogonales en R3. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estos tres vectores forman una base, ¿no? Porque como la dimensión del espacio vectorial R3 es 3, tengo tres elementos que son ortogonales mutuamente, entonces tienen que ser una base, ¿sí? Esos son de los resultados que vieron hace mucho. Entonces, por tanto, base de R3. Y además tengo que calcular el triple producto escalar entre estos tres vectores. Es positivo, ¿sí? Entonces voy a decir, entonces se dice que U, B y W forman una terna positivamente orientada. Y ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. Entonces, si a mí me dan tres vectores en R3 y calculo el triple producto escalar entre ellos tres, lo que voy a concluir es que entonces ese conjunto de tres vectores conforma una terna positivamente orientada. O sea, tienen una orientación positiva. Vamos a ver el caso, veamos el caso de la base canónica. La base canónica es el vector canónico E1, el vector canónico E2 y el vector canónico E3. Acuérdense, E1 es 1,0,0. El E2 es 0,1,0 y el E3 es el 0,0,1. O sea, la base canónica, la más famosa del mundo. ¿Cómo se ven estos tres vectores en R3? Pues a cada rato estamos viendo dibujos de este estilo, ¿no? E1 es este vector, E2 es este vector y E3 es este vector. Son vectores que apuntan en los ejes X, Y y Z, ¿no? Casi siempre los vemos así. Son ortogonales entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así se ven siempre los diagramas que nos dan de los vectores de la base canónica. La pregunta aquí es, oye, ¿este conjunto de vectores conforman una base orientada positivamente en R3? Pues vamos a comprobarlo para ver si forman una terna positivamente orientada, pues tengo que calcular el triple producto escalar entre estos tres vectores. Pues lo hago. E1, E2, E3. Vamos a calcular el triple producto escalar entre estos tres vectores. El triple producto escalar entre estos tres vectores, ¿quién es? Pues por definición es el producto escalar entre E1 y el producto cruz entre E2 y E3. Ajá. ¿Quién es el producto cruz entre E2 y E3? Ese sí, estoy seguro que ya lo calcularon con Jonathan. E2 cruz E3 te da exactamente E1. ¿Estamos? E1 con E1, ¿sí? Esta cosa es E1, curiosamente. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí. A ver, quiero ver si E1, E2 y E3, o sea, la base canónica, son una terna positivamente orientada en R3. Entonces, para ver si sí, calculo el triple producto escalar entre ellos. Entonces, pues lo calculo, es esto que está aquí. Pero el triple producto escalar, por definición, ¿quién es? Es el producto escalar entre E1 y el producto cruz de E2 y E3. Pero Jonathan seguramente, y estoy seguro que sí lo hizo, calculó el producto cruz entre E2 y E3. ¿Quién es el producto cruz entre E2 y E3? Justamente E1.
es decir, el vector 1,0,0, ¿sí? Espero que no haya duda en eso. Si no, hagan Sí, el sí lo cálculo. hizo. Ah, perfecto. Entonces, eso ya lo calculo yo. Por lo tanto, como E2 y cruz E3 es E1, entonces el producto escalar entre E1 y E1, pues ¿cuánto da? La norma al cuadrado del vector E1. Pero la norma al cuadrado del vector E1, pues es justamente ¿cuánto? 1, ¿no? Porque la norma del vector 1,0,0, pues es 1. Pues tengo que es 1. Y pues 1, pues yo me acuerdo que es un número positivo. Ahí está. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Por lo tanto, el conjunto E1, E2 y E3 forman una terna positivamente orientada. Ok, eso está padre porque entonces yo sí conozco bien cómo se ven E1, E2 y E3 cuando los dibujo, ¿no? Se ven así justo como lo que acabo de dibujar. Y con esa información voy a poder ayudarme a ver entonces cómo se van a ver cualquier conjunto de vectores, cualquier conjunto de 3 vectores en R3, y voy a ver qué significa que están positivamente orientados. Y de ahí vamos a deducir una cosa que se llama la regla de la mano derecha, que es lo que los físicos a cada rato están usando. Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ya faltan 5 minutos y no quiero acabar los siguientes 5 minutos. Entonces, pues si no hay ninguna duda, déjenme dejar de grabar. ¿Podrías dar como una breve introducción? Nada más, para darnos una idea. ¿A lo siguiente? Ajá. Sí. Mira, lo que pasa es que cuando yo dibujo estos 3 vectores, E1, E2 y E3, fíjate que para llegar o sea, para moverme desde E1 a E2, tengo que moverme pues así, ¿no? Como que rotar de esta forma. Entonces, al hacer esa rotación, o sea, como que tratar de llegar desde E1 a E2, me tengo que mover en el sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Eso sí se ve? Sí. Ok, ahora, lo que yo hago siempre o generalmente es decir, oye, a ver, imagínate lo siguiente, pon tu mano de tal manera que E1, por ejemplo, o sea, extiende tu mano e imagínate que tu dedo, ¿cómo se llama el de en medio? No me acuerdo, pero el dedo más grande de tu mano es E1, ¿sí? Y lo que vas a hacer ahora es tratar de mover a la mano, como, o sea, imagínate que el dedo largo es E1, ahora trata de rotar en el sentido opuesto a las manecillas del reloj al dedo grande. ¿Qué va a pasar? Pues que te estás moviendo hacia E2 por el dibujito que te acabo de dibujar. Y si tú mantienes a tu pulgar extendido, es que no sé cómo dibujarlo, pero esta es tu mano y este es tu pulgar. ¿Sí? Perdón, sí, dibujo feo. Esta es tu mano, este es tu pulgar, perdón, pulgar. Entonces, si tú tratas de rotar tu mano en el sentido de las manecillas del reloj, como que que es E1, al rotarlo, se mueve hacia E2, según el dibujo que acabo de hacer. Y fíjate que tu pulgar siempre apunta hacia arriba. Y ese pulgar justamente representa a E3. Entonces el hecho de que con esta mano, y es tu mano derecha, perdón por no decirlo, pero es con tu mano derecha, el hecho de que yo pueda hacer esto, entonces me está diciendo que cuando yo tenga un conjunto cualquiera de vectores, para ver si es positivamente orientado, lo que hago es decir, oye, a ver, voy a ubicar mi dedo largo con uno de los vectores y voy a tratar de rotarlo hacia el otro vector. Si mi pulgar está en la dirección del tercer vector, entonces lo que quiere decir es que la terna de vectores es un conjunto positivamente orientada. ¿Me explico? Entonces, el hecho de que tenga esta analogía, sabiendo que es positivamente orientada por la definición del triple producto escalar, ya me permite entonces, cuando a mí me dé cualquier conjunto de 3 vectores, darme la idea de si es positivamente orientado o no.
usando mi mano derecha. Con mi mano derecha uso el dedo, bueno, así, mi mano, este es uno de los vectores, voy a tratar de rotar mi mano hacia el otro vector, y si mi pulgar que apunta hacia cierta dirección, apunta en la dirección de W, eso quiere decir que entonces, pues el conjunto sí es positivamente orientable. Pero si por azares del destino tú haces esa rotación, pero tu pulgar apunta hacia abajo, entonces no, el conjunto no está positivamente orientado, sino que está negativamente orientado. Y eso es algo que también vamos a definir más adelante. ¿Vale? Sí, te hicieron un comentario Sí, es en el lo chat. que... Entonces, en un sistema, en sentido de las manecillas del reloj, el determinante, la misma convención cíclica, en sentido contrario, las manecillas es determinante. Sí, justamente cuando... no, a ver, VW, haces la permutación. Sí, es así, permutación. El determinante VW y V, y ahí intercambiaste. A ver, VW. Sí, o sea, sí, eso que acabas de decir es cierto, el determinante cambia el signo. Pero aquí lo que está pasando es que ahora, como que el giro en el sentido de las manecillas del reloj, lo haces, o sea, en el primer caso, lo haces de B hacia W. Y en el segundo caso, lo haces de W hacia U. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, U tiene que apuntar en la dirección, tiene que apuntar con tu mano derecha, el pulgar, cuando haces la rotación de B hacia W, ¿sí? Si tu dedo pulgar sí apunta en la dirección de U, entonces el conjunto es positivamente orientable. En el otro caso, si tú apuntas W, bueno, si tu mano la giras, bueno, en este caso como que tenemos que rotar de W a U, y tu dedo apunta en el sentido contrario de B, entonces el determinante del triple producto escalar te va a salir negativo. Entonces el conjunto está negativamente orientado. No sé si te hice más bolas, Esteban. Pero sí, por ahí va la idea. Un poco. Sí, o sea, como que al hacer las permutaciones cíclicas, tú cambias el papel de los vectores bueno, del vector que rota hacia el otro vector. En este caso, pues estás rotando al vector E1 hacia E2. O puede ser que estés rotando el E2 al E3, pero tiene que ser con permutaciones cíclicas. Por ejemplo, aquí estás, si tú calculas el triple producto escalar E1, E2, E3, lo que estás haciendo aquí geométricamente es rotar el E2 hacia el E3 y tu dedo debe apuntar hacia E1 para que esté positivamente orientado. Si tú haces ahora el producto escalar E1, E3, E2, entonces, en este caso, lo que estás diciendo, a ver, ¿qué pasa cuando giro mi mano derecha bueno, roto E3 hacia E2? Si mi mano apunta hacia E1, entonces está positivamente orientado, pero no va a ser así. Ajá. No va a ser así porque aquí lo que hice fue un intercambio solamente de dos elementos. Esto no es una permutación cíclica. Entonces, pues en este caso, como que va a estar negativamente orientado. Permutación cíclica es que tú haces dos intercambios de elementos consecutivos en tu conjunto. Por ejemplo, tienes E1, E2, E3. Un intercambio de elementos consecutivos es, por ejemplo, intercambiar solamente E2 y E3. Entonces, cuando haces ese intercambio, te queda E1, E2, E3 y E2. Pero eso no es una permutación cíclica. Para que sea permutación cíclica, tienes que hacer otro intercambio de pares consecutivos. Por ejemplo, el E1, E3. Si haces ese intercambio, te queda entonces E3, E1, E2. Como hiciste un proceso de dos intercambios consecutivos, este y este entre sí son una permutación cíclica. ¿Sí? Rubén.
sea, son Sí, como sí, dos, sí. sí, dos Es lo intercambios. que hicimos ahí arriba, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, chequen esto con calma y pues si no se entendió, mañana pregúntenle con calma a Jonathan. Y si no, pues a lo mejor yo me conecto próximamente también y pues lo vemos. ¿Vale? Vamos Muchas a gracias. dejarlo. Sale pues. Vamos a dejarlo hasta aquí.